Muy bien, vamos a continuar y luego de conocer esta información a través de las redes sociales, vamos a darle la bienvenida a quien ya nos acompaña en los estudios en La Paz, aquí en el último round, y es nada menos que el ministro de Autonomía, Hugo Siles. Le damos la cordial bienvenida, muy buenas noches, gracias por acompañarnos para hablar de un tema que definitivamente a todos nos tiene muy pendientes porque ya este domingo se va a posesionar al primer gobierno indígena en nuestro país. No sé si esto se ha dado en otras partes del mundo, podría ser tal vez el primero en el mundo. Ministro, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué nos puede decir acerca de lo que va a ocurrir este fin de semana? Y bueno, la pregunta que me imagino mucha gente le ha hecho acerca de cuán importante realmente es esto en Bolivia. Sabemos que en estos días los cambios reales no se van a ver, podría no significar nada, pero a un largo plazo puede significar mucho. ¿Puede hablarnos de eso? Es decir, de los alcances que podría tener la implementación de estos gobiernos dentro de nuestro país. Buenas noches, Sandra. Un saludo a todo el país, en Santa Cruz principalmente. Bueno, este domingo finalmente llega el día en el cual se dará posesión a las 47 autoridades originarias de la autonomía guaraní de Charagua y Ambae. La autonomía indígena originaria campesina es una autonomía, es un nivel de autonomías que está constitucionalizado, está en nuestra constitución, y en ese marco Charagua ha desarrollado procesos de referéndum, primero el año 2009 de acceso a la autonomía y luego el año 2015 de consulta sobre el referéndum de su estatuto de autonomía indígena originaria campesina. Por ello, ya en un proceso de transición, de conversión del municipio, del gobierno municipal de Charagua, se está pasando, se está convirtiendo ese gobierno municipal de Charagua a la autonomía indígena originaria campesina de Charagua y Ambae. La diferencia está precisamente en el reconocimiento de la ancestralidad de los pueblos indígenas originarios, del pueblo guaraní, el uso de competencias transferidas por la Constitución, el uso de también los usos y costumbres, el deslinde jurisdiccional, tiene una serie de elementos que sin duda sustancian un gobierno, un autogobierno indígena originario campesino. Sin duda que esta es una experiencia que no se reproduce o no se repite en otras partes del mundo, así concebido como una autonomía indígena originaria campesina, un gobierno autónomo en relación y en sujeción a la constitución política del Estado, pero con características propias, con un estatuto, este es el estatuto de la autonomía indígena de Charagua, con autoridades, instituciones propias que han sido configuradas bajo la construcción y configuración de los propios originarios, de las autoridades originarias en Charagua. Sin duda que es un proceso nuevo de innovación, no hay referencia alguna en otros países de la región, por lo menos con esta similitud. Por ello el desafío es muy grande, tendrá que haber y existir una fuerte concentración en la gestión pública. El nuevo gobierno indígena originario campesino de Charagua tendrá que asumir una alta responsabilidad en la gestión pública. Se asumen competencias, se asume toda una estructura de funcionamiento de instituciones, se ha dado un cierre contable con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la apertura de una nueva institución, un nuevo código institucional que define a la autonomía indígena originaria campesina de Charagua. Por ello, estamos trabajando, ultimando los detalles del cierre contable y de todos los requisitos de la gestión pública contable para que ya este domingo arranque esta autonomía indígena originaria campesina con la posesión de sus autoridades originarias. Ministro, es sin duda, como usted lo decía, tan importante empezar a hablar
de este tipo de autonomías que se implemente en nuestro país, pero Santa Cruz, que va a ser el ejemplo, Charagua, que es la primera autonomía indígena así consensuada, aplicada del 100%, que va a marcar además este precedente. Existen del país también otras que están muy cerca de conseguir. Entonces, esto permite al país aquello que hace años se decía, establecer los niveles autonómicos, los 4 niveles que están contemplados también en la Constitución. Correcto, Gabriela, esa es la lectura que hacemos también desde el Ministerio de Autonomías hoy. Se está configurando los 4 tipos de autonomías. La autonomía departamental está en un proceso también de consolidar a los demás departamentos en la vigencia de sus estatutos autonómicos, pero tienen la Constitución que les habilita el uso de las competencias respectivas. La autonomía municipal, que obviamente también está en un desarrollo y perfeccionamiento de sus autonomías. La autonomía indígena originaria campesina, que tiene a 3 procesos de autonomías muy avanzados. El primero, obviamente, como corresponde, es el de Charagua, que este domingo ya se posesionan las autoridades, pero le siguen muy de cerca ya en el proceso también de transición y de configuración y de vigencia de sus estatutos, Raja y Pampa, que es un territorio que vía territorio ha accedido a la autonomía indígena originaria campesina. Es un territorio que está todavía aún hoy oficialmente integrado al municipio de Misque en Cochabamba, pero ya tiene una unidad territorial que ha sido definida por ley. La misma ha sido sometida a referéndum y el estatuto de la autonomía de Raja y Pampa también los habilita para la configuración de un gobierno originario, indígena, originario de los rajaypampeños, como así se denominan. Y también está el pueblo Chipaya, Uruchipaya, es la autonomía indígena que está también en conversión del municipio de Uruchipaya a la autonomía indígena originaria campesina de Uruchipaya. Es un proceso también alojado en el departamento de Oruro, que está en transición, que está con el estatuto aprobado. Hay otros 32 procesos que están todavía en trámite, pero estos 3 procesos ya consolidaron la vigencia de sus autonomías con la aprobación en referéndum y consulta de sus estatutos. Y finalmente está la autonomía regional del Chaco, que también está en un proceso de consolidación, ya en breve también para formar el gobierno de la autonomía regional del Chaco. La regional del Chaco, las autonomías indígenas. Ministro, las cartas orgánicas tenemos entendidos que unas 50 también se ponen a referéndum en esta gestión. ¿Qué pasa con las departamentales? ¿Qué pasa con Santa Cruz, con Beni, con estas regiones, ¿no? En su momento tuvo su arranque, aunque haya estado con otros sentidos, y ya lo hemos hablado en varias oportunidades, pero si hacemos esta evaluación, ¿cuál es la situación también de estas regiones? Bueno, en estos 5 departamentos, en el nivel de la autonomía departamental, solo Pando y Tarija tienen en vigencia sus competencias, sus estatutos, porque en realidad los 9 departamentos pueden hacer uso de la vigencia de sus competencias, pero los que tienen sus estatutos aprobados y consolidados y adecuados a la nueva Constitución son Pando y Tarija. Los 5 departamentos, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Chuquisaca, tuvieron un referéndum en el año 2015. Ese referéndum resultó que en los 5 departamentos la opción de no aprobar los estatutos, se impuso. Las lecturas son variadas, son diferentes, son diversas. Algunos consideran que el mismo proceso de autonomías en ese momento entró en una suerte de plebiscitar con el referéndum a las autoridades del nivel intermedio. La oposición también hizo campaña negativa, se inscribió por el no para este referéndum y consulta de los estatutos del nivel departamental. También otra lectura es que en la tradición misma de estos 5 departamentos, el nivel central del Estado ha representado en los últimos años
y en la vigencia de nuestro proceso de cambio, a la cabeza del presidente Evo Morales, una mayor estatalidad, una mayor concentración de una gestión pública más eficiente desde el nivel central del Estado. De ahí el rechazo o lo reacio a poder acompañar un proceso de autonomía departamental. Es otra lectura. Otras lecturas hablan también de la poca difusión, pero finalmente estos 5 departamentos tienen la posibilidad nuevamente de retomar un proceso de poner en consulta un estatuto o su estatuto del nivel departamental. Lo pueden hacer. Santa Cruz y el Beni están en proceso de adecuación de sus estatutos a la constitución política del Estado. El Beni aún está en un proceso interno de socialización, de acuerdos, para luego enviar ese proyecto de estatuto a la adecuación a la nueva constitución. Y Santa Cruz ya envió hace un poco más de un año al Tribunal Constitucional Plurinacional y entiendo que este mes será notificado con la devolución ya del estatuto, con las correcciones respectivas que tendrá que hacer el departamento o la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz para adecuar ese estatuto a la nueva Constitución. Son procesos graduales en el proceso autonómico del Estado plurinacional. Cada uno tiene su ritmo, su velocidad, cada uno tiene su particularidad. Obviamente que como cartera de Estado en el Ministerio de Autonomías estamos en una permanente asistencia, estamos trabajando, pero esto también se desprende de la decisión y la voluntad política que asuman los actores, los representantes subnacionales. No podemos tutelar este proceso autonómico, lo que tenemos que hacer es acompañarlo, asistirlo, pero no podemos hacer el trabajo que ellos tienen que hacer. Las asambleas legislativas departamentales, los consejos municipales, tienen que desarrollar una mayor producción legislativa subnacional que esté acorde al desarrollo de la agenda patriótica. Hay que trabajar mucho en esa cualificación de la normativa subnacional para que la misma no se resuma a hacer leyes declarativas, leyes administrativas, sino que pongan en vigencia competencias. Independientemente de aprobar un estatuto de autonomías, la Constitución ya le franquea y le transfiere competencias que deben ser ejercidas por los niveles subnacionales. Y por ello también ahí está el desafío que cada autoridad tiene de imprimir la velocidad y la marcha que quiere en el proceso autonómico. Ahí hemos visto Sucre. Sucre puso en consulta y referéndum su carta orgánica, pero la población rechazó la carta orgánica y ahora los sucrenses, en vez de tener una norma básica institucional, una carta orgánica municipal de al menos 150 o 170 artículos, donde hay una amplitud y una mayor diversidad de derechos, obligaciones, de estructura misma, tienen que regirse bajo una norma del nivel central del Estado que tiene 39 artículos y que es genérica. Entonces ahí están, digamos, las decisiones también que asumen las propias autoridades o los ciudadanos, que finalmente son los que deciden en referéndum qué velocidad o cuál es la rapidez con la cual necesitan tener sus normas básicas en vigencia. Ministro, yo tengo una consulta que tiene que ver con los beneficios o no que pueda tener haber logrado ya, ¿no es cierto?, un gobierno autónomo o haber logrado aprobar estos estatutos. Es decir, ¿qué beneficio pueden tener ya sea a nivel departamental, a nivel municipal o a nivel de estos gobiernos indígenas, comunitarios, campesinos? ¿Qué beneficios tienen ellos frente a aquellos que no han logrado su autonomía, que no han logrado estos estatutos? Y sobre estos alcances de los que yo le hablaba, es decir, ¿por qué es importante este autogobierno? ¿Hasta dónde llegan las competencias del gobierno central y hasta dónde llegan las competencias de este propio autogobierno que tiene alcances en lo judicial, legislativo, en lo ejecutivo? Por ejemplo, el caso de los recursos naturales, ¿tienen ellos potestad de decir si se explora o si se extraen o no? Es decir, ¿cuáles son estos alcances y estos beneficios también de aquellos que han logrado ya su autonomía?
Bueno, en realidad la Constitución Política del Estado ya habilita al proceso autonómico el uso de las competencias, la vigencia de las mismas. La Ley Marco de Autonomías establece la norma que regula como nivel central del Estado este proceso autonómico, lo reglamenta. Por lo tanto, como decía, la velocidad en perfeccionar este proceso a partir del uso de sus normas básicas institucionales, llámese estatutos, cartas orgánicas, es fundamental porque finalmente la Constitución le permite a cada entidad territorial autónoma hacer uso de estas normas básicas institucionales donde se puede establecer con mayor amplitud el desarrollo de las competencias, de las políticas públicas, los regímenes, la propia institucionalidad se ordena a partir de esta vigencia de sus normas básicas institucionales, estatutos, cartas orgánicas. Las ventajas son notables en términos del avance y de una mayor, si se quiere, establecimiento de derechos, obligaciones. Es un pacto social con los ciudadanos que viven en un territorio y que de alguna manera asumen ciertas características institucionales, de derechos, de obligaciones. Sin duda que yo llamo a esta parte el perfeccionamiento en el proceso autonómico. Cuando se hace uso de la vigencia de una norma básica institucional, un estatuto, se perfecciona el proceso autonómico. En todo caso, si no ponen en vigencia sus normas básicas institucionales, igual pueden regirse bajo la propia Ley Marco de Autonomías, la vigencia de las competencias a partir de la producción legislativa subnacional. Pero en el ámbito departamental, sin duda que es obligatorio para las entidades territoriales autónomas tener sus estatutos en vigencia. En el ámbito municipal no es obligatorio, sino es potestativo. Para las autonomías indígenas originarias campesinas, por supuesto, como es un nuevo nivel de autonomía y si se trata de convertir o de pasar de un municipio, de un gobierno autónomo municipal a una autonomía indígena originaria campesina, tienen que haber previsto dos referéndums, uno de acceso a la autonomía indígena originaria campesina y otro de aprobación del estatuto, de la norma básica institucional. En el caso de Charagua, por ejemplo, el estatuto prevé, obviamente la consulta está en sintonía con la Constitución. Bolivia es un país que se ha adherido al convenio 169 de la OIT. El derecho a la consulta está establecido cuando se trata de recursos naturales que están ubicados en el territorio respectivo. El estatuto, es el estatuto de la autonomía indígena originaria campesina de Charagua, es un estatuto muy completo en términos de configurar la institucionalidad de la autonomía indígena. Hay tres poderes: un poder de decisión colectiva, un poder o un órgano legislativo y un órgano ejecutivo. Son tres órganos que definen tres poderes básicamente que tiene la autonomía indígena originaria campesina de Charagua y Ambae. Ministro, queremos agradecerle por habernos acompañado. Así muy breve una consulta porque el tiempo ya se nos va acabando también el programa. Así muy breve, reunión del Pacto Fiscal, de la comisión también que está trabajando, los equipos, el Consejo. Por el momento, en la última sesión de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal, tenemos un cronograma de entrega de las propuestas de despliegue territorial, ya del trabajo de campo y de la operativización del desarrollo de la segunda etapa del diálogo y debate sobre el Pacto Fiscal, que es la etapa de socialización. Los miembros del Consejo Nacional de Autonomías a la fecha están en ese proceso, configurando el cronograma ya de sus talleres de despliegue territorial en los 9 departamentos. Se está uniformizando la información para la socialización. Ese es un proceso, este es un proceso técnico. Seguramente que en la segunda o tercera semana de enero vamos a definir las fechas de las próximas sesiones del Consejo Nacional de Autonomías. Al momento hay mucho trabajo que desarrollar para poder preparar los materiales y el despliegue territorial
en la etapa 2 de socialización que se va a tener que emprender a partir, yo diría, de la tercera semana de enero, principios de febrero, en los 9 departamentos. Gracias, ministro. Ha sido un gusto. Muchas gracias por la oportunidad. Y nosotros le proponemos una breve pausa y ya retornamos con el programa.